el trauma oclusal en el fracaso de los dientes endodonciados que son rehabilitados con corona posteriormente. Y se ha observado como algunas fracturas en ciertos patrones oclusales a causa de eso mismo. Qué bonita pregunta. ¿Qué tan relacionado está? Puedo responder el 500%. Esa es una respuesta válida. No tienen idea, la mayor causa de fracaso que veo yo en mi consulta de dientes tratados endodónticamente es por una restauración a donde quedó la corona alta o con puntos de contacto altos durante bastante tiempo, y ojalá pacientes bruxistas, que a partir de la pandemia la población, es increíble cómo ha aumentado el bruxismo en la población a nivel mundial, y eso es la mayor causa de fractura vertical o fisura radicular que yo veo en mi clínica. O sea, yo les digo que yo diagnosticaba una fractura o fisura, digamos que la diagnosticaba como una cada 2 meses, y ahora he llegado a un porcentaje que son por lo menos unas 2 o 3 por semana, para que se hagan una idea de cómo afecta. Y antes de que me lo pregunten, también veo mucho este tipo de patrón o conducta cuando hay piezas que a la par tienen implantes. Por lo general, los implantólogos dejan recargada la oclusión sobre la pieza vecina al implante, que normalmente, si tienen endodoncia, llega a fracasar por el mismo trauma oclusal, porque dejan el implante como fuera de oclusión y toda la oclusión la lleva a la pieza vecina. Ok, muchas gracias. Eso está muy interesante la respuesta. Sí. Eso es todo fácil. A ver, sigamos así, van bien. Nada más pregúntame cosas que me sepa. A ver. Bueno, después dice, ¿cuáles son los riesgos biomecánicos de usar un diente endodonciado como pilar de prótesis fija? ¿Y en qué casos lo contraindicarías? Problema mecánico en sí no me parece que haya mucho, a menos de que, es que qué difícil, porque cuando llegan y yo hago una endodoncia y ese va a ser pilar de puente, por ejemplo, de un puente de 3 unidades, lo restauran bien y queda en buena oclusión, es una pieza que no va a tener problemas. Tenga o no tenga poste, porque les juro que yo con el paso del tiempo cada vez pongo menos postes de los que se ponían antes, solo a menos de que sea totalmente necesario, porque para mí genera, a veces debilita mucho más la estructura o genera un efecto tipo palanca que me quiebra la raíz, y es algo que yo no quiero que suceda, ¿verdad? Entonces eso no me gusta. Ahora, si mi pilar de puente tiene que sostener un puente de 5 unidades y es una raíz, una uniradicular y una raíz cónica y no muy larga, pues está destinado al fracaso. Si es una molar, por ejemplo, que tiene 2, 3 raíces, las raíces son largas, es una pieza que podría aguantar, mientras también la oclusión esté bien ajustada. La oclusión juega un papel fundamental, repito. Entonces, es difícil, habría que ver como cada caso en particular, pero esas son como las generalidades de las que les puedo hablar. Ok. Después, cuando la línea de fractura o caries profunda invade el espacio biológico en un diente con endodoncia indicada, ¿prefiere alargamiento coronario, extrusión ortodóntica o extracción? Prefiero normalmente alargamiento, que a veces no es ni necesario. A veces lo que hacemos es una elevación de margen, le llamamos. La elevación de margen es como decirles hacer una clase 2 profunda y dejarle un buen selle interproximal. Y muchas veces con solo un recorte de encía, no hay ni siquiera que quitar hueso ni nada más quitar un poquitito de encía, ya se puede ajustar bien la corona. Entonces, normalmente eso es lo que prefiero. La extrusión quirúrgica no, solo en casos muy graves, y la selección de caso también es muy complicada para que tenga éxito. O sea, tiene que cumplir muchos requisitos una extrusión quirúrgica, no es de todos los días. Y pues como endodoncista, la extracción es la última de mis opciones. Ok. Cuando la línea de fractura, si un diente endodonciado con una corona presenta lesión periapical, ¿prefiere perforar la corona para retratamiento, retirarla completamente o indicar cirugía periapical? Y si es el caso, perforar, ¿cómo funciona o si se puede perforar la corona? ¿Qué factores influyen en esta decisión? Depende. ¿Qué pregunta más amplia? Aquí puedo hablar 2 días. Pero bueno, para hacérselas corta, depende de cada caso en particular. O sea, si la corona está, por ejemplo, recién puesta, es una corona que está bien ajustada, es una corona que yo no necesito, o sea, no veo la razón por qué cambiarla, le entro a través de la corona. Hago el acceso normalmente, trabajo,
Para mí es relativamente más fácil porque uso microscopía, entonces normalmente empiezas con corona, uno trata de hacer una endo y uno ve negro adentro, no ve nada, con el microscopio no tienes ese problema. Entonces, normalmente vía coronal lo puedo solucionar bastante bien. Si la corona, bueno, y si no hay un poste, aunque a veces hay postes y también me meto, quito el poste, quito todo lo demás. Si la corona está mal ajustada, yo de una vez digo, quitemos la corona, porque es una corona que ya vale la pena, que hay que repetirla, porque al final el sello coronal es un factor primordial en lo que es el éxito de mi endodoncia. Si yo no tengo un buen sello coronal, eso se va a contaminar y en unos años va a tener lesión periapical otra vez. Entonces ahí sí mando a quitar la corona o yo la quito o lo que sea necesario hacer. Y la cirugía apical, esa la uso más que todo cuando hay demasiadas interferencias de coronal hacia apical. Si ya yo tengo un puente de 3 unidades, yo no puedo quitar el puente para hacer una... O sea, no puedo mandar a cortar el puente, quitarlo y hacer uno nuevo, sobre todo la parte económica y así. Tengo el puente, tengo un poste grueso, tengo cosas que me complican la entrada vía coronal, entonces ahí sí le entro de forma apical. Sí, el diente lo permite, porque también dependiendo de las estructuras anatómicas cercanas, puede que no sea un diente apto para cirugía, o por lo menos no en mis manos. Si está dentro del seno maxilar, esa raíz, ahí no me voy a meter. La mando un maxilofacial. Entonces, depende mucho de cada caso. Doc, permiso, entonces podría decir básicamente como que gracias a tecnologías nuevas como el microscopio que se utiliza en endodoncia, es que podría ser, como mencionaba usted, a veces es pues volver a hacer un retratamiento de una pieza que tiene una corona es bastante costoso para el paciente y a veces pues no lo puede costear. Gracias a estas nuevas tecnologías, entonces incluso podríamos como asociarlo a que si el odontólogo lo puede emplear, le termina reduciendo el costo final al paciente de realizarse un tratamiento. Correcto. Eso es lo que al final también buscamos, ¿verdad? Porque imagínate, uno les pone las cosas en una balanza, tienen que hacerse un tratamiento endodóntico, se acaban de poner una corona de unos 250,000 pesos y necesitan hacerse un retratamiento en el cual van a gastarse otros 250,000 pesos y al final poner otra corona de 250,000 pesos, la gente dice, tráigame la pieza. Uh-huh. Pero si ves que lo que le vas a cobrar al final es solo el retratamiento, al final sellas con resina y puedes alargarle la vida útil a esa corona, eso es lo que yo normalmente prefiero hacer, mientras esté bien ajustada. Si no está bien ajustada y veo que se va a contaminar y al final igual va a terminar fracasando, no. Sí, a la larga. Bueno, pero sí, la microscopía, el ultrasonido y todo lo que tenemos hoy en día, la tomografía nos ayuda muchísimo. La tomografía en la toma de decisiones hoy en día es fundamental. Por ejemplo, antes, a la hora de hacer un retratamiento, tenías una molar superior, por ejemplo, 3, 4 conductos. Tenías 3 y uno que no encontraron. Y entras a hacer un retratamiento, antes había que hacer el retratamiento entero, todas las raíces, todo. Si había un poste gigante, había que quitar el poste gigante aunque debilitaras la pieza. Hoy en día con la tomografía vos evaluas el caso y si tenés que entrar solo a hacer el conducto que faltó, haces solo ese y se acabó y lo demás no lo tocas y lo demás está bien. Entonces, sí nos ayuda mucho. Nosotros en la U tratamiento de nervio en molares no hacemos, pero digamos cuando es biradicular utilizamos como las técnicas, bueno, siempre utilizamos la técnica de localización para asegurarnos, pero pues no es tan claro, tan efectivo como tomar la tomografía. Totalmente de acuerdo. Ok, Doc. Esta pregunta es como más personal para usted. Entonces, sí, ¿cuál ha sido en un caso de los más complicados que haya tenido que realizar relacionado a la prostodoncia? Ay, qué difícil pregunta. Relacionado a prostodoncia sí no tengo ni idea, porque yo hago 0 prosto, yo solo hago endo. Pero déjame pensar. Qué difícil. Son varios. Por ejemplo, hubo un caso de una vez que era una 5 superior que tenía una fractura complicada de corona y el paciente muy positivo que quería hacer algo, que quería salvarle. Yo decía, esto está de extracción. Si se hacía un alargamiento de corona, iba a quedar la mitad del paladar descubierto prácticamente, entonces no era opción. Y yo le decía al paciente que se le extrajera, al paciente que no. Y yo, bueno, podemos intentar una extrusión quirúrgica, de hecho. Y eso fue lo que se hizo. Y se ferulizó, se hicieron todos los pasos, pero el paciente tenía cierto grado de enfermedad periodontal, o sea, tenía unas bolsas pequeñas, muy grandes, pero en la pieza de la parte tenía una lesión periapical que no se quiso tratar desde antes, y la cosa se fue complicando de una forma que el día que llegué a hacer el tratamiento de nervio, quité el diente así con la mano, así, plum, salió. Así de triste, así de fácil, no funcionó, o sea, fue un fracaso terrible. El paciente muy tranquilo, porque él dijo, no importa, usted hizo todo lo posible, ya usted me había dicho que seguramente no funcionaba. Pero es muy frustrante para uno porque uno le pone todas las ganas y uno quiere que se agarre, quiere tener el caso clínico wow para la presentación y no funcionó. La selección del caso no fue
la ideal. Y desde el principio yo lo sabía, pero el paciente me insistió tanto que me dejé llevar por las emociones de él y no por las mías. No sé si contesto tu pregunta. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, yo quiero preguntarle, en raíces con conductos amplios y paredes delgadas, ¿qué criterios utiliza para evitar fracturas al preparar el espacio para el poste? Híjole, yo creo que no es un candidato para poste. Con eso que me contás, yo no le pongo poste. Así de fácil. Jamás, porque voy a fracturar esas paredes. Entonces, lo que yo trato es de reforzar la parte interna, y por lo general lo hacemos con materiales como tipo el MTA o el biodentín, que son materiales como de última generación, y lo que se hace es que se rellena todo el conducto con eso y tratar de aplicarle la menor fuerza posible, tanto interna como externa, dejar bien la oclusión y jamás poner un poste. Ok, perfecto. Y digamos, ¿cambia su indicación restauradora en un paciente con bruxismo que requiere corona sobre un diente tratado endodónticamente? ¿Cambia mi qué, perdón? Su indicación restauradora en un paciente con bruxismo que requiera una corona. No, ahí el problema, volvemos a lo mismo, es la oclusión. Ahora, sinceramente, yo no hago una endodoncia a menos de que sea estrictamente necesario. Si yo veo que pueden restaurar, sobre todo en pacientes bruxistas, si se puede restaurar con una corona sin hacer la endo, yo prefiero. Porque en la endo yo sé que se me va a debilitar un poco ese diente. Lo que se debilita es como un 5% que se pierde de colágeno y de hidratación, no es mucho. Pero en un paciente bruxista ese 5% es vital. Entonces, lo ideal, si necesita la corona, que se la haga. Si no necesita la endo, no se la haga, aunque esté cercano y todo. Pero normalmente las piezas están con conductos calcificados, porque el bruxista calcifica mucho las cámaras. Entonces, primero trato de evitarla. Si tengo que hacerla, la hago. Si hay que restaurar, que se restaure, siempre con protección cuspidia, ya sea sobre incrustación, ya sea corona, lo que necesita cada caso. Y lo más importante, oclusión. Eso es lo más importante. Ok, perfecto. Hola, Doc, buenas tardes. Yo quería preguntarle, que en un diente con pronóstico protésico dudoso después de la endodoncia, ¿en qué momento se considera que un implante ofrece un mejor pronóstico para mantener la pieza? Ok, considero que el dudoso normalmente es antes de la endo, no después, a menos de que uno haga la endo y se quiebre, ya es diferente. Pero si a mí me mandan una pieza que yo veo que no es restaurable, de una vez le digo al paciente, vaya a hacer el implante, ¿para qué va a estar en la endo, verdad? Si fuera el otro caso, de que se le hace la endo y al paciente se le fractura la pieza, ya ahí depende. Si no es candidato ni para alargamiento de corona, si no es candidato para exclusión quirúrgica, si no es candidato para ninguna otra cosa, ahí yo digo, sí, el implante sería la mejor opción. Implante o puente, ¿verdad? Ahí va mucho de la mano experiencia previa del paciente, situación económica, cómo estén los dientes vecinos, ya ahí se toma en cuenta todo eso. Pero sí, ya cuando de verdad yo veo que no se puede salvar por ninguna otra vía, ni quirúrgica, ni no quirúrgica, ni nada de lo que sea, o sea, que es implante, una fractura vertical de lado a lado, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces ya hice extracción. Perfecto, entendido. Gracias. Con gusto. Yo quiero preguntar también si considera que el sellado coronario inmediato posterior a la endo influye más en el pronóstico que la calidad del relleno radicular. Pues las dos cosas son muy importantes, no tanto la calidad del relleno, sino cómo se hizo toda esa endodoncia. Principios básicos de instrumentación, limpieza, conformación, a dónde dejé yo mis sellos, y la endodoncia queda cortísimo, con que yo le pongo una corona divina arriba, si no limpio bien hasta el final, hasta la parte apical, pues va a fracasar, ¿verdad? Pero hablando en términos de que es una endodoncia bien hecha, el sellado coronal es fundamental, todo, porque está más que comprobado que en cuestión de horas las bacterias se meten, empiezan a colonizar, y si ustedes dejaron ese diente abierto, por ejemplo, nosotros consideramos, a mí me llega un paciente que tiene el diente abierto me refiero que tiene endo y no tiene restauración coronal, sino que la gota pecho está expuesta, para mí esa endo ya está contaminada. Aunque me diga, se me cayó en la mañana, yo ya ahí hay contaminación. Entonces, si me dice, se le cayó en la mañana, yo normalmente agarro, si la endo está bien hecha y todo el asunto,
desinfecto bien con hipoclorito, limpio bien, inclusive quito un poquito de la gutapercha que está más coronal y le doy un sello, le explico al paciente y le digo, bueno, puede que de aquí a 5 años las bacterias viajen y le hagan una lesión periapical, puede que pase, pero no es tan probable. Si ya la exposición lleva más de 3 días, ahí ni siquiera le ofrezco esa opción. A yo le digo, no, retratemos, quitemos todo, eso ya se considera contaminado. Gracias, Doc. Con gusto. Ok, Doc, otra pregunta. ¿Usted ha observado diferencias en el pronóstico endodóntico según el tipo de cemento utilizado en la corona? No tengo idea de qué cemento usa cada quien, entonces no puedo juzgar. Pero no debería tener ninguna relación porque yo hago mi endodoncia, sello mi endodoncia y toda esa parte externa no tiene por qué afectarme en nada. Listo, gracias. Cemento endodóntico sí, ahí sí hay un montón de diferencias y un montón de cementos, pero de la corona no. Fractura radicular vertical sospechada en un diente con endodoncia rehabilitado. ¿Qué signos clínicos protésicos le hacen inclinarse por una extracción inmediata en lugar de invertir con un manejo conservador? Creo que no entendí bien la pregunta, pero en piezas unirradiculares, si está fracturada y tiene lesión en forma de J, tiene la línea de fractura visible, tiene dolor a percusión, tiene antecedentes de absceso, tiene bolsa puntual asociada, la pieza va para afuera. Y todavía con una tomografía más aún, ¿ok? Si son piezas multirradiculares y está fracturada solamente una de las raíces, todavía me la juego el chance de que puedo hacer una radicectomía o puedo hacer una hemisección o puedo hacer algún otro tipo de procedimiento para salvar la raíz que está en buen estado y quitar la raíz fracturada. Es que una enfermedad periodontal controlada cambia su pronóstico para dientes endodonciados que funcionaran como pilares de prótesis fija. Es que a mí, una no tiene que ver con otra. Dependiendo de la pérdida ósea, dependiendo de todo el asunto, puede ser un diente que funcione, pero eso no depende de mí, no depende de mi endodoncia, depende de la restauración y de las fuerzas oclusales y de que el paciente siga yendo a sus controles periódicos de la enfermedad periodontal para que no avance y de todas esas razones. De mi endodoncia, no depende nada de eso, menos de que esté mal hecha y tenga una lesión periapical, pero de ahí en fuera no me afecta, a mí en nada como endodoncista. De la parte de vista endodóntica no me afecta en nada. Gracias, Doc. De nada. Doc, y ahora con la última. Ok, Ajá. Cuando usted está haciendo la parte de la preparación protésica de un diente endodonciado previamente y nota fisuras, ¿cuál es su criterio, entre la extracción y entre mantener la pieza? Ok, me encanta esta pregunta para cerrar. Me encanta esta pregunta. Bueno, yo no hago eso, pero cuando estoy haciendo la endodoncia y me encuentro la fisura, normalmente me encuentro fisuras mesiodistales a cada rato. Entonces, mi criterio principal para ver si sigo con la endo o no sigo con la endo es la presencia o no de bolsas periodontales asociadas. Si yo veo que tengo la línea de fisura y no tengo bolsas, o sea, mi espacio es de 2-3 milímetros, lo normal de un sondaje, yo hago la endodoncia. Sello todo bien, trato de hacer adentro técnica, adhesiva con resina y demás, y lo mando a restaurar con corona o con protección cuspidia, y es una pieza que normalmente va a funcionar, y dejarla lo más fuera de fusión posible, ¿ok? Pero si por el contrario me llega, veo la línea de fisura, y además tengo un sondeo de unos 6 milímetros, 7 milímetros, ahí no me la juego. Ahí normalmente ya yo sé que la fisura se va desplazando hacia abajo, por eso la bolsa se va haciendo cada vez más puntual. Y esa es una pieza que está a punto de fracasar. Entonces ahí no me la juego, a menos de que el paciente me ruegue y me diga que, no se va a poner nada caro encima, nada más sosténgamela mientras abro ahí un vaco cognitivo y empiezo a ahorrar para el implante. Entonces, a menos de que sea algo así, la sostengo, pero sé que está condenada al fracaso cuando tiene bolsa puntual asociada. En lo personal, esta entrevista me hizo entender que no todo es solo hacer una buena endodoncia, sino ver al paciente desde una forma integral. Factores como la oclusión, la cantidad de diente que queda y los hábitos influyen muchísimo en el resultado del diente. Al final, creo que lo más importante es saber cuándo conservar un diente y cuándo tenemos que tomar otra decisión para asegurar un buen pronóstico, como en este caso los endopostes. Como conclusión personal, logré aprender que la relación entre la endodoncia y la prostodoncia es indispensable para los tratamientos a largo plazo. Con tanta investigación, tanto con el proyecto y la entrevista, logré entender que no siempre un endoposte es necesario,
para la restauración dental. Todo depende de la cantidad como de resina o de algún material restaurativo que va a tener el diente, de la cantidad de estructura dental remanente y las fuerzas oclusales o masticatorias que va a tener el paciente. Hoy en día, gracias a la tecnología y a todos los avances, logramos entender que, por ejemplo, para hacer una corona, a menos de que el paciente tenga dolor en esa pieza, no es necesario hacer una endodoncia para poderle colocar la corona. Lo importante es que exista la mayor cantidad de estructura dental remanente para evitar fracturas y una buena calidad dental para el paciente. Después de esta entrevista entendí que la endodoncia es súper importante, que básicamente que funciona como un pilar para la conservación de estructura dental remanente, que definitivamente siempre se va a necesitar un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Un pronóstico se establece cuando existen condiciones favorables como lo es la suficiente estructura dental remanente, y esto va a ser clave para la funcionalidad de la pieza y también va a preservar y nos va a ayudar con la salud oral a largo plazo. Bueno, como mi conclusión, la restauración de un diente tratado endodónticamente no depende de solo colocar o no un endoposte, sino de evaluar correctamente la cantidad de estructura remanente y en este caso lograr un adecuado efecto Ferrul. Bueno, cada caso en odontología es diferente, por lo que algunos dientes deben restaurarse de manera conservadora y otros requieren mayor esfuerzo para garantizar estabilidad y resistencia. Lo importante siempre en odontología es elegir la alternativa que conserve mayor cantidad de tejido dental y ofrezca un buen pronóstico a largo plazo. Esta entrevista me hizo concluir que los dientes endodonciados requieren un manejo completo. No solo importa el tratamiento de conductos, sino también la condición del paciente, el estado periodontal, la oclusión y la restauración. Cada caso debe evaluarse individualmente, buscando siempre conservar la pieza cuando sea posible y tomar las decisiones clínicas responsables para lograr resultados duraderos. Después de la entrevista con la doctora podemos concluir que los endopostes no son solo una solución mecánica, sino que son parte de un enfoque integral donde hay que tomar en cuenta factores como la planificación, la conservación del tejido y además la evolución individual del paciente para poder lograr garantizar un tratamiento que sea duradero a largo plazo, que sea estético y principalmente que sea funcional. En lo personal, para mí como conclusión que saco de esta entrevista es que fue muy enriquecedor poder saber un poquito más de la opinión de otra persona, de otra perspectiva, de otro endodoncista que no conocíamos antes y contarles un poquito sobre la experiencia de esa persona. En este caso pudimos no solo aprender sobre lo que preguntamos, las preguntas que ya llevábamos, las preguntas generadoras que llevábamos, sino también poder preguntarle extra de lo que ella nos respondió. En este caso una en particular que yo le pregunté sobre si ella, como ella trabajaba con referencias, yo le pregunté que si ella se encargaba únicamente de la parte endodóntica o si ella sugería al paciente o al doctor que le refirió el tratamiento, si le sugería la parte protésica, porque nos dimos cuenta que ella trabaja desde un punto también de vista integral, no solo en la parte de la especialidad de ella, sino que ella también, al tener un caso como referencia, ella poder trabajarlo y recomendar qué es lo más óptimo desde el punto de vista endodóntico para que la endodoncia que ella realizó tenga un éxito. Ella también tiene un cierto grado de responsabilidad sobre qué se va a realizar en esa pieza para poder restaurarla. Por ende, ella comentaba de que, a mí me pareció muy interesante que ella comentaba que ella no puede tomar la decisión de lo que se va a hacer en la parte de prostodoncia para restaurar la pieza, pero sí ella puede, en este caso, sugerir, y ella sugiere a los pacientes y a los doctores que le han referido los casos, le sugiere, y me pareció una parte muy interesante, así que me quedo con esta conclusión, digamos, de la parte de la entrevista, pero fue muy interesante ver un punto de vista externo a lo que teníamos acostumbrados nosotros.